sobreentiende que es obviamente por ahí estómago, pero Bien. ¿qué más? ¿Qué es? Bueno, nosotros vemos en general todo lo que sea con la prevención y el tratamiento de patologías desde el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que es el colon, y todo lo que es la patología del hígado, vías biliares y páncreas. Ujú. Fundamentalmente, bueno, serían todos estos órganos los que están involucrados en nuestra consulta, y en nuestra atención y en los tratamientos que realizamos y los estudios. Bien. Y puntualmente la idea de la charla tenía que ver con, siempre en salud es mejor prevenir, ¿sí? Y hay cuestiones que son disparadores o potencian la posibilidad de tener algún inconveniente en el organismo a partir de falta de prevención, Bien. controles periódicos. ¿A dónde tendría que estar atenta la señora, el señor que nos está escuchando, con respecto a nuestro organismo en la cuestión gastroenterológicamente hablando? No Bien, sé si está bien bien, dicho. Lo perfecto. digestivo, claro, más fácil. Sí. Sí, sí, una palabra rara, Sí. gastroenterológicamente, pero está bien. Bueno, no, es importante, primero, como todo el mundo, hacerse el control médico de chequeo con un médico de cabecera, ¿no? Independientemente que sea especialista o no, sea médico clínico, médico de cabecera, médico de familia, y en base a esto, de acuerdo a la edad, debemos evaluar qué tipo de estudios orientar, ¿no? De acuerdo a nuestra especialidad hay algunas cosas que se pueden prevenir. Y primero, para eso vamos a prevenir o diagnóstico precoz o cuándo estudiar, ¿no? Entonces, primero los antecedentes. Los antecedentes Familiares. familiares son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de prevenir, tratamos de prevenir una patología que en el futuro pueda generar una complicación o que aumente la morbimortalidad. Entonces, una de estas cosas son las enfermedades neoplásicas o lo relacionado con el cáncer, Ahí está, perdón. vamos a hablar, pongámosle el nombre Todo y lo que tiene que apellido. ver con el cáncer, entonces los antecedentes familiares de cáncer son importantes, sobre todo si bien puede haber relación de cáncer de otros aparatos, pero si tiene que ver con el aparato digestivo, sea cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon, ¿sí? El cáncer de hígado que está asociado a la cirrosis. Entonces es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Tengo antecedentes familiares, familiares de primer grado, de segundo grado, Padre, tercer madre, grado. y vamos para atrás. Exactamente, fundamentalmente de primer grado, ¿sí? De primer grado sería padre, madre, hermanos o hijos. Estos serían, está aumentado el riesgo en algunos tipos de tumores. Entonces, cuando yo tengo ese antecedente, debo consultar a mi médico de cabecera y si es necesario, el médico de cabecera lo va a derivar al gastroenterólogo. Por ejemplo, una de las enfermedades y tumores más frecuentes es el cáncer de colon. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y lo más importante es que es uno de los únicos tumores malignos que se pueden prevenir o que se pueden pesquisar en etapas tempranas y tratar y curar antes de que aparezca la enfermedad sintomática, ¿no? Son pocos los tumores que podemos hacer esto, como ser el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de próstata que se estudia con el PSA y el cáncer de colon. Pero casi ninguno, pero el más efectivo en la prevención es el cáncer de colon, ¿sí? Ya que tiene unas lesiones previas al cáncer, que son los pólipos. Los pólipos adenomatosos son como verruguitas que aparecen en el colon, en el intestino grueso, que no dan síntomas y que un 30% de la población en algún momento lo va a tener. Entonces, sin tener síntomas, lo podemos estudiar. Y si nosotros los encontramos, los sacamos por colonoscopía y evitamos el desarrollo del cáncer. Ese pólipo se transforma después en un tumor. Exactamente. Si bien hay diferentes tipos de pólipos, los pólipos que se llaman adenomas, en su historia natural, en una gran mayoría, en un lapso de 10 a 15 o 20 años van a generar cáncer. Como el cáncer de colon más frecuentemente aparece a partir de los 60 años, está indicado 10 años antes, a partir de los 50, realizarse un control del colon. Mucho más antes, seguramente, o más frecuente, si hay antecedentes familiares. Exactamente, ahí está el tema. Si además de que la población general debería hacerse un chequeo del colon a partir de los 50, si además de tener digamos, el factor de riesgo general,
Si tenemos antecedentes familiares, eso se adelanta, depende, entonces ahí también vemos a qué edad tuvo cáncer el familiar, si fue de primer grado o no, y ahí adelantamos el tiempo, ¿sí? Incluso se está viendo, creo que lo comentó la doctora Capello la semana pasada, se está empezando a ver cáncer en personas más jóvenes, ¿sí? De distintas partes del cuerpo. Y en el cáncer de colon también lo estamos viendo cáncer de colon en personas de 40, 45 años, 50, que normalmente esperamos que sea a partir de los 60, entonces se está bajando un poco la edad, ¿sí? Se está tendiendo a que a partir de los 45 años empezar a hacer la primera consulta si tenemos que hacerlo. Y después hay factores de riesgo adicionales, o sea, si tenemos familiares con cáncer, y después si tenemos algunas patologías, como por ejemplo en la familia poliposis familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, o si hay un síndrome genético hereditario que hay cáncer en otros órganos y que puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Estamos hablando con el doctor Paredes, gastroenterólogo, viendo esta cuestión de cuidémonos para evitar después males mayores, digamos, que la enfermedad avance, y lo que estoy viendo, por lo que decía la doctora Capello y lo que está diciendo usted, doctor, que cada vez es más a temprana edad los estudios. Antes era las personas mayores, y ahora de 40 años por ahí ya tienen que empezar a hacerse esos chequeos. Empezamos a tener que hacernos chequeos, exactamente. ¿Eso por qué? Bueno, no está tan definido, ¿sí? Si tiene que ver mejor hacerlo. Es mejor hacerlo. Si, nosotros lo que vemos nos manejamos con las estadísticas. En las estadísticas dicen que estamos viendo a más temprana edad estos casos, entonces vamos bajando. Ahora, cuando buscamos la causa, y es multifactorial, si tiene que ver con los cambios en estilo de vida, si tiene que ver con la alimentación, si tiene que ver con cambios ambientales y tóxicos, no está definido exactamente por qué se está viendo a menores edad enfermedades cancerígenas. Pero nosotros tenemos que, de acuerdo a la información que tenemos, actuar. Entonces definimos que tenemos antecedentes familiares, corresponde hacer estudios. ¿Cada cuánto? Porque le hablo en primera persona, que no es lo mejor, pero bueno, tengo antecedentes familiares, me hice la coloscopía, todo bárbaro. Bien. ¿Cada cuánto? Y el médico me dijo, colega suyo, me dijo, te veo en 5 años. Sí, bien. ¿Es así? Sí, es así. ¿Es tan largo el periodo entre un estudio y el otro? Sí, porque por lo que le dije anteriormente, tenemos esta chance que nos da la enfermedad, que son los pólipos, y los pólipos, desde que aparecen, está estudiado que tiene una historia de 10 a 15 años para desarrollar el cáncer, y ese es el lapso que a nosotros nos da para estudiarlo antes. Entonces, si no tenemos pólipos, tranquilamente podemos hacer un estudio en 5 o 6 años, que si aparece un pólipo en ese tiempo, lo vamos a detectar de todas maneras a tiempo y lo vamos a sacar. Ahora, si hay un pólipo, un polipito, lo sacamos, lo mandamos a analizar, y la anatomía patológica nos va a informar si es el tipo de pólipo que requiere un control más estricto, una vigilancia, y ahí vamos a definir si lo tenemos que vigilar dentro de 1 año, dentro de 3 años o dentro de 5 años. Va a depender del resultado. Bien. ¿Y solamente se extrae o hay que hacer algún tratamiento complementario a la extracción? Lamentablemente no tenemos ningún tratamiento que evite la generación de pólipos o cáncer de colon. Hay algunos estudios que informaron que la utilización de aspirina a bajas dosis o estudios retrospectivos que vieron que aquellos pacientes que tomaban aspirina o aspirineta tenían menos desarrollo de cáncer, pero eso no fue confirmado y no está científicamente probado. Hay algunas cosas a favor, pero no está, digamos, indicado a toda la población. Bien. Sobre todo porque cada cosa que tomamos también tiene sus efectos adversos, y ahí también vamos a la prevención. Patologías gástricas, usar aspirina indiscriminadamente o antiinflamatorio indiscriminadamente aumenta el riesgo de gastritis y úlceras y sangrado de hemorragia digestiva. Entonces es muy común que el paciente venga, no, tomo aspirina todos los días. Y porque para prevenir el infarto, porque uno ve la propaganda que, bueno, la indicación de aspirina o aspirina a bajas dosis, lo que sea, está indicado en una población, que son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para tener enfermedad coronaria o infarto. Que tiene que estar prescripto, digamos. Exactamente. La dosis. Por ejemplo, un paciente con diabetes, con dislipemia, fumador, tabaquista, esos pacientes tienen riesgo de enfermedad coronaria o ACV. Entonces esos pacientes se les prescribe aspirina. Tienen que tener una prescripción por el cardiólogo, por el neurólogo, por el médico clínico. Pero a veces
también incluso hay médicos, ¿no? Que porque no toma 2 o 3 remedios, que tome también otra cosa, ¿no? Que tome protector gástrico, por las dudas. Entonces ya, además que le agregamos esto, le agregamos un protector gástrico, otra medicación más. Entonces saber que no es gratis tomar por la duda, bueno, por la duda tomo aspirina, no. Si no está claramente indicado, no hay que tomarlo. Bien. Y así podemos, ya que estamos hablando de prevención de enfermedades digestivas, en general para la automedicación de todo, porque hay medicamentos, ya que estamos hablando de la especialidad, pueden generar toxicidad en el hígado, ¿sí? Y hay hepatitis medicamentosas. Hepatitis. ¿Sí? O hepatotoxicidad por drogas se le llama. También puede ser no solo por drogas, sino que puede ser por hierbas, por yuyos. Entonces, tomar indiscriminadamente yuyos que no sabemos exactamente la dosis y los efectos adversos también puede generar de ponerle daño, ¿no? al mato, al tereré, Nosotros no estamos en contra de la medicina tradicional en que se usen medicinas alternativas o yuyos, lo que sea. Lo que pasa que tiene que tener un aval, una evidencia científica tanto para el beneficio como para el efecto adverso. Cuando nosotros usamos una droga que está probada, eso está probado, el efecto beneficioso y el efecto secundario. Claro. A veces cuando nos dicen, tomate, qué sé yo, rompe piedra, ¿no? Un yuyo. Bueno, o esto que es diurético, porque tenés hinchados los pies. Bueno, digamos, puede ser que tenga ese efecto beneficioso, pero no está demostrado ni definido cuál es la dosis y cuáles son los efectos adversos, ¿no? Nosotros cuando tomamos, por ejemplo, un diurético que nos da el cardiólogo porque tenemos edema, líquido, sobrecarga de líquidos y demás, eso está estudiado que tiene sus efectos adversos y que lo debemos controlar. Por ejemplo, puede bajar el potasio, claro, ¿sí? Puede alterar el sodio, puede alterar la función de los riñones. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar yuyo porque dicen que es bueno para hacer cosas, no tenemos idea para qué puede ser malo. Claro. ¿Cuál es la dosis y cuál puede ser el efecto adverso? Claro. Y esto a su vez puede generar toxicidad hepática. Ahí está descrito, falla fulminante, hepatitis fulminante. Que sea un yuyo no es inocuo, puede tener consecuencias. Tal es así que los antibióticos o otros medicamentos vienen de algunas hierbas, de algunas plantas, algunos hongos. Entonces, no significa que lo natural no tenga beneficio, pero tiene su proceso de estudio. Doctor Paredes, con respecto a cómo es el formoseño en general, y apelo a su experiencia personal en este tema de la gastroenterología, a hacerse esos chequeos. Toma conciencia y por eso viene bien estas charlas de Aclisia que nos propusieron, nos pareció interesante de acercarnos semanalmente a un profesional de un área distinta. En este caso, hoy le tocó a usted como gastroenterólogo. ¿Es la población de Formosa algo que acepta, no sé, hacerse una coloscopía o es reacio? Bueno, nosotros es difícil cuando uno no conoce toda la población y ve solo lo que le toca, ¿no? Lo en el que llega consultorio. Ya de por sí que vaya al consultorio, ya, claro, es importante. Por empezar, creo que como lo comentaron la semana pasada, es más común que las mujeres a la mujer haga la prevención y no tanto el hombre. Pero se está empezando a concientizar. Antes incluso, por ejemplo, lo de la colonoscopia, había como un temor más desde el punto de vista del hombre, hacerse un estudio del colon, ¿no? Aclaremos que una colonoscopía es una cámara que debe de ingresar por el ano, ¿no? En una manguera flexible con una cámara que ingresa bajo sedación anestesia. Y bueno, eso para algunas personas hace algunos años era algo un tabú, bueno, pero ya prácticamente no lo vemos. En el consultorio uno indica, prescribe y casi no tenemos no tenemos resistencia. Claro. Y empezamos incluso a ver personas que vienen para hacerse la colonoscopia. Yo vengo porque quiero hacer este estudio o escuché, entonces bueno, ya eso se empezó a ver. Ahora, también no sabemos, depende del grado de información, ¿sí? No es lo mismo la gente con obra social que sin obra social, la gente que vive en la ciudad o en el campo. Pero bueno, por suerte vemos que se está viendo mucha información y con esto de las redes sociales, que todo tiene acceso a la información, cada vez más fácil doctor, para nosotros. El tema de cáncer de colon, de estómago, hay una predisposición genética, pero hay a su vez hábitos alimenticios, hábitos de la gente en general que potencian por ahí algo
que uno tenga genéticamente ya en el organismo, digamos, hay comidas que son dañinas para ese cuerpo y afecta alguna etapa de la cuestión digestiva. Sí, bueno, está estudiado, por ejemplo, ¿no? En el cáncer de colon. Sí. El cáncer de colon es más frecuente en Occidente que en Oriente. Entonces, bueno, uno dice, bueno, hay una cuestión genética, ¿no? Pues hay distintas razas y demás. Ahora, lo que se vio es que los orientales que vienen a vivir a Occidente les aumenta el riesgo del cáncer de colon. Entonces decimos, bueno, aparte de haber una cuestión genética, una predisposición, hay factores ambientales. Hay una cuestión ambiental, claro. Entonces, y ambientales y relacionados al alimento, porque claro, si viene un chino o un japonés y empieza a comer asado todos los días, está demostrado que cambia... Primero que es millonario. Claro, sí. Exactamente. Entonces eso se vio, incluso estudios en Estados Unidos, vieron que personas orientales, hay una cuestión que está vinculada a la alimentación. Una comunidad oriental que vive en Occidente también le aumenta el riesgo, por ejemplo, cáncer. Y esto entonces también está definido y está totalmente recomendado que para prevención en cáncer digestivo, no solo de colon, hay que aumentar la ingesta rica en fibras y disminuir las grasas animales. Eso prácticamente creo que para todas las patologías, porque es saludable desde la diabetes a la hipertensión al cáncer, ¿no? Hacer una alimentación saludable, la dieta, por ejemplo, que se llama dieta mediterránea, que tiene dieta rica en fibras, en pescados de mar, y disminuir todo lo que tenga que ver con las grasas animales, sobre todo la carne vacuna. Bueno, eso está demostrado que también tienen menor riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo el cáncer de colon. ¿Sí? Doctora, usted hablaba del tema de los yuyos o las aspirinetas, por ejemplo, ¿no? Que cómo tomar, que debe estar prescripto y tener una dosis justa. Y ahí está de moda, está como que de moda, o escucho mucho, el consumo de creatina. Sí. ¿Con qué objetivo? Para aumentar la masa muscular y mejorar. Inclusive dicen, o sea, bien, que no, también digamos, está muy beneficia el cerebro, algo así. Sí, sí, está muy frecuente ahora el uso de muchas cuestiones, suplementos, ¿sí? En realidad, con buena intención y con buena razón, y es importante, en los últimos años se empezó a generar la conciencia de la actividad física cada vez más, y gimnasio, y también y aumento de la masa muscular, no solo la gimnasia aeróbica como se hablaba antes. Entonces empezó a ser el tema también muy importante, la suplementación. La creatina, los aminoácidos, las proteínas se pueden usar. Tienen que tener un control médico nada más, pero no está contraindicado, es raro que generen efectos adversos. Lo que sí es importante, no usar otras sustancias, como por ejemplo hormonas, ¿sí? Que tienen relación con las hormonas relacionadas a la testosterona, los andrógenos, que también se usan para aumentar la masa muscular, pero esos sí pueden generar toxicidad, ¿sí? Por ejemplo, pueden generar toxicidad hepática. Ahora, en general los productos con proteínas y creatinas, no, por lo menos en mi experiencia personal no tuvimos, está contraindicado, digamos, complicaciones. Para colon irritable, esas cosas. Y en cuestión de género, ¿más los hombres que las mujeres desarrollan cáncer de colon? No. No hay una cuestión que determine el género que es más proclive a una... Está definido, sí, hay muchas enfermedades que son más comunes en los hombres o en las mujeres, pero en cáncer de colon, tanto hombres como mujeres ya está definido que a partir de los 50 años se deben hacer el screening porque tienen prácticamente el mismo riesgo de desarrollarlo. Después, bueno, hay factores asociados externos, como lo que dijimos de la alimentación, pero por ejemplo, otra cuestión más en el cáncer en general del aparato digestivo es el tabaquismo. Y ya que estamos en prevención, tabaquismo, no fumar no solo disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, de EPOC y de infarto, sino que fumar también aumenta el riesgo de cáncer de esófago y de páncreas, ¿sí? O sea, eso está claramente definido ya, ¿sí? Que aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, aparte de pensar en los antecedentes familiares, si yo tuve un familiar con cáncer de páncreas, de esófago, de estómago, si soy fumador, y el otro tema es
pacientes mayores de 50 años, fumadores y que desarrolla diabetes de reciente comienzo, hay que hacer pesquisa de cáncer de páncreas, que por ahí eso no está tan difundido. Claramente el alcohol y por supuesto el tabaco son sí o sí factores de riesgo. Sí, por supuesto. Y bueno, y ya que nombraste el alcohol y estamos en prevención, una patología muy común hoy en día es la esteatosis hepática, ¿sí? La esteatosis hepática y la esteatohepatitis, que es la inflamación del hígado asociada a la grasa, que ahí tenemos dos causas, una es el alcohol y otra es el síndrome metabólico, ¿sí? El sobrepeso, la obesidad, la dislipemia, que son los triglicéridos de colesterol alto, la diabetes y la hipertensión, aumentan el riesgo de grasa en el hígado. Y la grasa en el hígado, que es la esteatosis hepática, hoy en día es una de las principales causas de cirrosis, que es una enfermedad avanzada del hígado que puede llevar a complicaciones graves, incluso puede llevar al cáncer de hígado, ¿sí? Aumenta el riesgo de cáncer de hígado tener cirrosis. Entonces, volviendo para atrás, en prevención, porque hoy es muy común que hacerse una ecografía de abdomen y que nos informe hígado graso. Bien, ¿sí? Ahí vamos a un tema que también el hígado graso es algo muy común hoy también. Es muy común, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora se le está dando más importancia porque se empezó a ver que empezó a ser una de las causas principales de cirrosis y de indicación de trasplante, ¿sí? Antes las principales causas de trasplante eran la hepatitis C. Hace algunos años, por suerte, apareció una medicación magistral, maravillosa, que está eliminando la hepatitis C. Entonces, sigue siendo una causa importante el alcoholismo y como segunda causa ahora es el hígado graso asociado a enfermedad metabólica, que sería lo que dije recién: obesidad, sobrepeso, colesterol o triglicéridos altos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para prevenir esto? Uno, disminuir la cantidad de alcohol, ¿no? La cantidad de alcohol mínima para no tener toxicidad hepática es 20 a 30 gramos por día en la mujer, 30 a 50 gramos por día en el hombre, que eso son dosis bajas, o sea, más de alcohol, eso es la graduación, pero uno, para decirlo en forma más común, práctico, un vaso, una copa, tomar más de una copa de vino por día ya implica en forma permanente. Uno dice, bueno, yo para tener una cirrosis pienso que tengo que ser borracho, alcohólico. No, con tomar más de una copa de vino por día en forma persistente por algunos años, ya tenemos posibilidad, primero, de desarrollar esto que se llama esteatohepatitis, es grasa con inflamación en el hígado. Y después de algunos años podemos desarrollar cirrosis. Y no duele. No da ningún síntoma. Claro, eso, o sea, se va desarrollando la enfermedad. Exactamente. Eso hay que tener en cuenta. Dice, no, yo estoy bien, no me duele nada. Bueno, nosotros tenemos pacientes que se presentan, por ejemplo, con una hemorragia digestiva por varices en el esófago. Las varices en el esófago se producen por la hipertensión portal, que son las venas que no pueden pasar por un hígado rígido, que es la cirrosis, y a veces se manifiesta con esto. Pero nunca tuve ningún síntoma, ¿no? E incluso es tan silenciosa la enfermedad que hasta los análisis pueden ser casi normales. Casi normales, digo casi porque a veces consideran que son normales y uno empieza a revisar todos los estudios de años anteriores y ya marcaba que había algo. Claro. Pero bueno, entonces, cuidarse con la dosis del alcohol. No decimos alcohol cero, pero moderado. Tiene que ser gradual. Y no todos los días. Exactamente. Y no todos los días. Y lo otro es todo lo que tiene que ver con la enfermedad metabólica que termina generando grasa en el hígado, que además del síndrome metabólico aumentar el riesgo de infarto y de insuficiencia renal o de ACV, tenemos riesgo de generar hígado graso que progrese a la cirrosis. Doctor Paredes, gracias por venir. La idea de esta charla, y vamos a seguir todas las semanas alguna más, es que usted tome conciencia que hay un montón de situaciones de salud que son prevenibles, tomadas a tiempo, consultando a los profesionales, que los hay en Formosa y muy buenos, que no hay que temer, y sobre todo me parece que es algo clave, que es la prevención, porque preveniendo una coloscopía y de la próxima tenés que hacer dentro de 5 años, está bárbaro, no es nada que te vuele la cabeza, ni te tiene que atormentar. Y mejorás la calidad de vida. Y te tranquiliza. Yo creo que es lo que da tranquilidad, y sobre todo para que después no tengas
problemas más serios de salud. Consecuencias más graves. Doctor, muy amable por venir. Bueno, muchas ¿Dónde gracias. atiende usted, doctor? En el Instituto Modelo de Gastroenterología, Maipú y Padre Grotti. Maipú, Padre Grotti. Bien. Bien. ¿Y esta mañana, tarde y noche no? ¿Cómo No, la a la pasa? mañana estoy en el Hospital de Alta Complejidad y bueno, en la tarde estoy en el instituto. El instituto. ¿Eh? Reitéreme la dirección. Maipú y Padre Grotti. Bien, gracias. Bueno, por muchas venir. gracias a ustedes y gracias a la Y gracias a la No gente será de la Aclisa última que- vez igualmente. No ¿cómo? será la última vez, digo. No. Y- Y esperemos que sea en el estudio y no en el consultorio. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. Ella